Hola, bienvenidos a una nueva edición de Saliendo Adelante, un podcast para hablar de superación, de crecimiento personal y de cómo salir adelante en momentos difíciles. Hoy tenemos aquí a Valeria, amiga mía de hace muchos años. Bienvenida, Valeria. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Te he liado vilmente para estar aquí esta tarde. Gracias por estar aquí y por abrirte hoy. Y si en algún momento quieres que paremos, pues me lo dices y paramos, ¿vale? Vale. Bueno, Valeria ha pasado por mucho y vamos a hablar un poco de todo ello. Cuéntanos, Valeria, ¿de dónde eres tú? Pues nací en Ecuador, más concretamente en Quito, lugar de la sierra de allí. Vine con 15 años cuando mis padres decidieron buscar una mejor oportunidad de vida y estoy aquí desde esa edad y ya no regresé y hice ya mi vida aquí. Llevas prácticamente toda la vida en Sí. España, ¿no? ¿Qué edad tienes ahora? 38. 38. Llevas 24 años, 23, 24 años aquí, vale. Haznos un pequeño resumen de cómo fueron los primeros años en España y de cómo ha sido más o menos tu vida en ese sentido. A ver, al principio fue un poco duro porque cuando yo vine pues no había extranjeros. A mí en el instituto me costó adaptarme porque no estaban acostumbrados y sí que es verdad que peleé mucho. No es como ahora que te acogen y tal, a mí me costó bastante adaptarme y más con 15 años, que estás en esa edad súper complicada de adolescente, de que... Pero también me adapté, a la final estudié, fui madre muy joven, con 18 años ya fui madre de mi primer hijo, o sea que me enamoré, por así decirlo, y tuve a mi primer hijo con 18 años. Y a partir de ahí ya empecé a formar hogar, a formar familia, a trabajar para cuidar a los niños y ya está, o sea... ¿Y cuánto tiempo estuviste con la pareja? Con el papá de mi hijo estuve 2 años. 2 años. ¿Te fuiste a vivir con él enseguida? ¿O? No, que al contrario, yo no llegué a vivir con él. Yo me enteré de ciertas cosas que hizo y decidí no seguir con la relación y me quedé sola con el niño y mis papás me ayudaron en ese momento. Yo terminé de estudiar bachiller y eso, pero luego ya me puse a trabajar porque quería independencia económica y aparte quería vivir sola. Pero nunca me fui a vivir con él. ¿A qué edad te independizaste? Yo con 19, 20 ya estaba... O sea, al dejarlo con Sí. el padre, o sea, tuviste a tu hijo Sí. viviendo en casas separadas, lo dejaste con esta pareja y entonces cuando te fuiste a vivir sola. Sí, y aparte tuve que irme a vivir a otro lado porque en esa época no era tan fácil conseguir papeles y yo me tuve que ir a otro lado para poder conseguir papeles, para poder trabajar en condiciones, si no, no podías trabajar. Si no tienes papeles, no trabajas. Entonces yo conocí al que era papá de mi segundo hijo y ya con él me fui a Galicia. Y ahí fue donde conseguí mis papeles y puse todo en orden y empecé a trabajar como tenía que hacerlo. Esta fue la relación que me has comentado antes. Sí, es una relación muy tormentosa. Vale, vamos, ahora ya sí, vamos a empezar De a a meternos poco. en harina. Ujú. ¿Cómo fue la relación con este hombre? Al principio fue buena, no digo que no, pero... Y fue cuando a él pidió el traslado hacia Galicia, fue cuando, no sé si por sentirse seguro en su zona de confort, era una persona violenta, que él arreglaba muchas cosas con golpes. Y primero psicológicamente te machacan mucho, al final piensan que eres tú la culpable de todo y lo permites una, lo permites dos, y a la final te ves envuelta en un círculo en el que no puedes salir, de que es feo decirlo, pero es como que te acostumbras a esa vida hasta que te abre los ojos, te das cuenta y te escapas. Aparte ya tienes unos niños que ven eso, que sufren, que lloran y dices, algo malo está pasando aquí. ¿Él era gallego? O sea... No, él es venezolano, es venezolano. Venezolano. ¿Y por qué razón a Galicia? Porque él era militar. Vale. Entonces pidió el traslado allí porque su familia cuando vino de Venezuela se instaló en Galicia. ¿Cuáles fueron los puntos que tú más o menos recuerdas que si ahora volvieras atrás consideras que eran como líneas rojas? ¿Qué cosas fue él haciendo? Empezó con el maltrato psicológico, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí está bien celar, pero no al nivel que él celaba. O sea, él se inventaba ciertas películas. Cenar para los que sean Exacto. muy españoles, muy... Te refieres a que tener celos, ¿no? Exactamente, era como... si yo pasaba por un lado y un chico te miraba, es que porque vas así te miran, tienes que cambiar tu forma de vestir, no puedes ir así porque te están viendo, o es que de qué lo conoces, es que te quedo viendo, eso es porque tú sabes quién es, te estaba esperando y cosas así que tú dices,
qué película te estás montando si no conozco a nadie, o salir y no dejar que nadie te mirara, nadie se te acercara. ¿Cómo? O sea, Pero ¿cómo por hacía ejemplo, para impedirlo? por ejemplo, nosotros cuando estábamos allí, su tío tenía una discoteca. Nosotros salíamos, por ejemplo, de fiesta o lo que sea, y venía alguien a sacarte a bailar. Lo primero que hacía era, lo sacaba a la discoteca directamente, o sea, que no estuviera allí. Como tenía potestad porque era su tío, el dueño, decía, te vas. Y lo que sacaba. Cosas así de que... O sea, reacciones desproporcionadas, Claro, ¿no? llegaba, por ejemplo, yo estaba en mi casa durmiendo y él llegaba, yo vivía en Ferrol, su cuartel estaba en Pontevedra y llegaba a la madrugada sin que yo supiera, llegaba de sorpresa y revisaba debajo de la cama, en el baño, en las habitaciones, con quién estás, a dónde lo tienes metido, dónde lo tienes escondido, y yo, ¿a quién? O sea, estaba durmiendo. ¿Y ahí cuánto tiempo llevabais juntos? Ya llevamos 3 años, porque sí, yo estoy con él 5. Llevamos ya 2 años, 3 años ¿Y casi. hubo un periodo en el que fue totalmente normal? Sí, cuando vivíamos aquí. Cuando vivíais aquí, totalmente normal, Sí, ¿no? no era una persona no daba imagen a ser una persona como después salió su ser real, por así decirlo. Al principio no. Ujú. ¿Y lo asocias a algún consumo de sustancias No, también? no, qué va. Él nunca consumió nada ni nada, ¿no? No bebía ni alcohol. Vale. La relación siguió evolucionando, ¿no? Mm. ¿Y qué cosas más ocurrieron después? Y ya luego, por ejemplo, yo ya empecé, cuando yo estaba trabajando, yo trabajaba en el McDonald's. En McDonald's, ¿no? Sí, ya llegó un momento en que tenía, a lo mejor los chicos quedaban y decía, mira, voy a quedar con mis compañeros de trabajo. Me encerraba directamente, o sea, cerraba la puerta de casa, se llevaba las llaves y yo no podía salir. O sea, te encerraba en tu propia Sí, casa. directamente no sales, y cosas así. Hasta que pues yo hablé con mi madre y a la final me escapé de ahí, por así decirlo. Y ya lo dejé, me fui. ¿Y llegó a haber agresiones físicas en algún momento? Sí, claro. La Vale. última vez, Cuéntanos sí, cómo fue eso. la vez que más duro fue, la verdad que no sé ni por qué fue, sé que llegó enfadado y cuando yo me di cuenta, yo sentí que me estaba ahorcando, estaba ahí en el piso ahorcando, mi hijo estaba en la cama y yo de escuchar la desesperación de él, porque él tenía mucha fuerza, yo no sé cómo hice para zafarme de él, sé que me levanté, salí corriendo a la sala, hice que un perrito, yo tenía un pitbull, y abrí la puerta y ya me cogió otra vez en la sala y me decía, yo me acuerdo para que me decía, te voy a matar, que eres una hija de puta y te voy a matar. Y a la final pues el perro ladró, se me defendió y fue cuando cogí a mi hijo y me fui y me dije, no, es que no puedo seguir en esto, o sea, fue muy violento, o sea, yo terminé con la cara morada, todos los capilares estaban, y claro, cuando te ahorcan, se te explota la cara. Te asfixió con sus manos, ¿no? Te intentó asfixiar. Sí, ¿no? estaba enfadado, sí, bastante. ¿Ese fue el único episodio? Sí, a ver, sí, tenía violento. sus cosas de darme una cachetada o de un tirón de pelos y esas cosas sí que las tenía. Pero la vez que más grave fue de pegarme fue, ¿sabes? Que casi acaba con tu vida, ¿no? Las veces anteriores, ¿cómo fue la progresión del aumento de la violencia? ¿La primera vez que hizo algo físico, cómo fue? Es que no me acuerdo, la verdad que hay cosas que... Lo tienes un poco borroso. Sí, que mi mente como que ha bloqueado a raíz de otro episodio que yo tuve, que hay muchos recuerdos que los he perdido, ¿eh? Tanto buenos como malos, porque hay cosas de mis hijos de pequeños que tampoco no recuerdo. Pero si recuerdas bofetones, Sí, eso sí. tirones de pelo de... Sí, como y de bofetones arrastrarte. seguro, porque me acuerdo yo justificaba mucho en el trabajo. ¿Qué te pasó? No, es que bajando una caja del armario me cayó en la cara y me golpeé. Ya. O cosas así, que uno al final O sea, se marcas, inventa. realmente Sí, marcas, ¿no? que uno se inventaba para que la gente dijera, no, claro, un moretón en la cara se ve. Ujú. ¿Y alguna vez llegaste a denunciar o algo? Cuando lo intenté, la verdad que en esa época no es como ahora. Ujú. Me dijeron, sí, puedes denunciar, podemos poner una orden de alejamiento, pero de aquí a que pase el juicio, tal, va a pasar tiempo, no sé qué. Entonces tampoco me sentí como muy segura de eso y dejé pasar, simplemente me alejé, me vine yo otra vez a Murcia, se quedó él allí y a día de hoy pues tenemos un hijo común, él habla con él, yo hablo con él y la verdad que no llegó a más después de eso ya. Y luego él como padre sí se ha portado bien, ha sido... No ha sido el mejor papá, tampoco ha sido el peor, pero no tiene una relación íntima con su hijo. O sea, mi hijo tiene relación con su madre, con su abuela. Y mi hijo va de ¿Con visita. la madre de él? Sí, Y con la abuela de él.
con su madre, o sea, con la abuela. Vale, con la abuela, vale. Con la Exactamente. madre de tu expareja, Exactamente. ¿No? Mi abuelo, mi hijo sí que tiene relación con ella, se lleva muy bien con ella, iba a su casa, incluso yo hablo con ella y tengo una relación. Y con él, pues lo justo y necesario. Él tiene su familia, tiene sus hijos, tampoco le deseo mal ni nada. O sea, él ya ha hecho su vida y yo la mía. ¿Y ahí qué edad tenías cuando dejaste esa relación? ¿25, 26? Sí, porque sí, más o menos. Sí. Has hablado de que ha habido otro episodio que hizo que perdieras recuerdos de esa época. ¿Qué otro episodio es el que...? Fue ahora, el año pasado, lo del incendio, que pues yo estuve en un incendio que estuvo aquí y eso en mí creó como un trauma y me ha borrado muchas cosas y pues psicológicamente y psiquiátricamente me han dicho que es porque mi mente quiere bloquear ese momento y ha hecho que borre muchas cosas de antes. Ya. Que yo ya digo, recuerdos buenos que es que cuando mis hijos me lo dicen, digo, no lo recuerdo porque ellos me lo dicen. Entonces mi mente borró muchas cosas. Bueno, para los que no lo sepan, aunque no demos detalles, hace poco, bueno, hace 2 años, hace un par de años, estuviste dentro de un edificio que se incendió entero y casi morís todos, ¿no? Fue una situación súper dramática que ha acabado generándote, por lo que dices, un pequeño trastorno de estrés postraumático con pérdida de memoria, ¿no? Vale. Muy bien, entonces dejas a este chico y vienes a Murcia otra vez, ¿no? Sí. Y ahí, ¿cómo es tu vida al llegar? La verdad que hay que empezar otra vez de cero, otra vez buscar trabajo, otra vez adaptarte a vivir con mi madre, a volver a vivir con mi madre, porque yo ya era una persona muy independiente y otra vez que vivir con... Estuve por lo menos 2 años o 3 viviendo con mi madre y tal, hasta ¿Tú que... tenías 2 hijos? Sí, ya tenía 2. Uno del primero y otro del segundo. Y Con luego... el primero, ¿qué tal? Con tu primera pareja, ¿qué tal te llevas a día de hoy? Bien, súper bien. Somos muy, ¿Y él muy sí fue amigos. buen padre con...? Y siempre sigue siendo buen padre. O sea, con él no tengo ningún problema, al contrario, se ocupa mucho de su hijo y bien, o sea, somos muy buenos amigos. Con él, con su familia, y me llevo bien con su mujer, con sus hijos, o sea, que no hay problema. Luego, pues sí, eso que te he dicho, empezar de cero, otra vez, con tus padres, vuelves a casa, pero luego, bueno, vuelvo a estabilizarme, ya encuentro una pareja que es con la que estoy ya casi 12 años, que tuve 12 años con esa persona. 12 años con el siguiente, ¿no? Sí, ya estuve 12 años. Que es el que yo conozco, ¿no? Sí, correcto. Con el que ya me fui a vivir con él, tuve a mi último hijo, a Eric, y ya pues estuve trabajando años contigo y hasta el día de hoy. Bueno, claro. Vamos a volver un momento a los últimos meses de tu relación de Galicia. Para una mujer que te esté viendo y que pueda estar iniciando un proceso en el que está recibiendo maltrato psicológico con posible inicio de maltrato físico, ¿qué consejos darías tú? ¿Qué aprendizajes te has llevado y qué alertas hay que estar pendiente de ver cuando empiezan a ocurrir? Pues es complicado. Hasta que uno no vive, la verdad que siempre vas a recibir consejos de las personas de afuera y lo primero que te van a decir es, si a mí me pasa, yo a la primera lo dejaría. Y es cuando estás dentro es complicado. ¿Por qué? ¿Cómo es el proceso? Porque a la final ellos tienen una facilidad para hacerte sentir que tú tienes la culpa y que al final eres tú la que tiene que pedir perdón y tienes que seguir allí porque no eres, o sea, ellos no son los culpables, sino tú, que te hacen seguir estando allí. Yo soy una persona que tiene un carácter fuerte, muy fuerte, ¿eh? Y por eso es que todo el mundo decía, ¿cómo pudiste haber permitido todo eso con el carácter que tú tienes? Porque supieron manejarme la cabeza. ¿Y cómo? ¿Cómo te manejas señales la cabeza? muy claras como la que te decía. Una persona que te prohíbe vestirte de aquella manera, una persona que te dice no te arregles, una persona que te dice no te maquilles, no vas a salir con tus amigos, no tienes por qué tener amigos, no tienes por qué tener amigas. Son señales que uno a veces las toma como, es que él me cela porque me quiere. No, te cela porque te quiere para ti solo y ya está. No porque te quiera, sino porque una persona insegura de sí y hace que esa inseguridad te haga daño a ti. Son señales tan tontas que muchas veces lo tomamos como eso. Es que nos quiere mucho, nos cuida, nos protege. Ay, mira cómo me cela, qué bonito. ¿Qué tal? Y no, lo idealizamos mucho. El hecho de que una persona nos cele o nos cuide, en vez de decir que nos cuide porque no nos cuida. Son señales así, tan tontas, pero que uno las toma. Yo las tomé así, por lo menos. A día de hoy yo creo que ya las mujeres están un poquito más claras en eso. De no prohibir, que no te dejen prohibirte nada. Pero a mí, o incluso hay gente que no te deja trabajar. A él le molestaba que yo trabajara. Porque sabía que pues
tienes un círculo de gente que te puede invitar a salir, que te puede invitar a hacer cosas, así no sea simplemente a comer. Para ellos es como, no puedes. O sea, tú estás casada, tú tienes marido y solamente tienes que dedicarte a tu casa, a tu marido y a tus hijos. Ya está, el resto no existe. ¿Y algún consejo una vez que ya estás metida en el ajo para salir de ello? Voy a hablarlo, hay que pedir ayuda. ¿De dónde sacaste tus fuerzas? Porque imagino que yo, estabas mis ahí hijos. sola, o sea, sí, no hemos hablado sola. realmente de cómo te sentías, pero en aquel momento... Yo estaba sola, tenía mis amigos brutal, ¿no? o sea, con tus hijos y claro, todo. O sea, yo ya estaba solamente con el pequeño, porque el mayor sí que es verdad que cuando yo ya tomé la decisión de que yo me quería salir de eso, lo primero que hice fue llamar a mi madre y que se llevara al crío mayor. Por precaución ya él fue Correcto, el primero, porque yo ¿no? sabía que si él veía que no estaba, él se iba a enfadar. Entonces, yo primero hice eso, fui como por orden, intentando llevar como un poco la fiesta en paz para que él no se enfadara. Entonces mandé primero a mi hijo y luego cuando yo ya decidí salir yo creo que fueron mis hijos más que otra cosa. El ver ese día la desesperación con la que mi hijo lloraba, que le decía a su papá que me soltara, era como, o sea, ellos no sé, no tienen la culpa de esto, o sea, fue como un clic que te da en la cabeza y reacciona. Por lo menos a mí fue así. Ay. ¿Y tenías alguna amistad con la que poder desahogarte? Sí. ¿Tu madre o cómo? No, yo tenía una amiga que a día de hoy nos hablamos no todos los días, pero sé que me ayudó mucho. Lorena. ¿De allí, de Galicia? Sí, Lorena, una chica gallega. Esa chica, cuando pasó, se quedaba a dormir conmigo en mi casa, porque a mí me dio mucha... Bueno, en esa época yo no sabía lo que era, pero sí que sé a día de hoy porque ya se ha diagnosticado, me dio mucha ansiedad. Depresión no, pero sí que tuve mucha ansiedad, algo que yo no recibí. Después de eso yo no recibí ni ayuda psicológica ni ayuda, nada, simplemente dije, mira, me voy, me escapo y ya está. Y creí que ese capítulo estaba como cerrado y di por hecho de que no necesitaba ayuda. A día de hoy sé que sí que la necesitaba y tuve que buscar a día de hoy ayuda para poder cerrar todos esos capítulos. ¿Y en qué sentido tener eso abierto te afectaba? O sea, ¿qué es lo que te hacía falta sanar con terapia? ¿Y qué es lo que has hecho para arreglarlo? En que yo siempre he tenido como un apego ansioso a las personas. O sea, a lo mejor tenías carácter muy fuerte, pero una vez que te enamorabas y te vinculabas, eras súper complaciente, súper entregada, sumisa. Eso correcto. Entonces eso, y permitía cosas que desde un principio no debes permitir. Y eso, a la final, el que perdones, sí te hace estar en unas relaciones estables durante mucho tiempo, pero a la final llega un punto en que explota todo y te das cuenta que no te ha merecido la pena. Entonces todo eso yo lo tuve que curar de esas relaciones. Y parte era como... yo, por ejemplo, era como lo noto ahora. Cuando me separé a mí me costó mucho porque yo tenía miedo de cómo voy a rehacer mi vida con mi edad que tengo y con 3 hijos. ¿Pero eso qué ves? Ahora la última, ¿no? Sí, o sea, era como, exactamente, así, ¿no? Era como... Todo eso te crea esos traumas. El no curarte en los momentos en los que tienes que curarte. ¿Sigues manteniendo ese miedo? No, ahora ya soledad? no. Ahora ya no. Porque ya recibo terapia. Exactamente. Hasta que no haces una terapia que todo el mundo dice, yo siempre fui de las que pensé, no me hace falta, yo todo lo cierro, sigo adelante y ya está, pero no, te va quedando. ¿Y de dónde crees tú que te vino a ti tu apego ansioso? A la falta que, bueno, según lo que me han dicho, según la terapia que recibe y tal, porque siempre he sido como que quería ser la salvadora de todo el mundo. Yo siempre era la que tenía que cuidar, yo siempre era la que no permitía que la gente lo pasara mal a costa de que yo lo pasara mal. O sea, yo la falta que tuve yo con mi padre de una relación muy buena y cuando yo me quedé embarazada, él me dejó de hablar, entonces yo perdí mucha comunicación con mi padre. Entonces fue como un dolor de que algo me quitaron. Y dije que no quería que nadie sufriera como yo lo pasé mal con ese desapego, abandono, exactamente, ¿no? De parte de él. Entonces siempre fue mi problema ese. O sea, yo lo daba todo por los demás y que los demás estuvieran bien, felices, contentos y tal, aunque a mí había cosas que a lo mejor me hicieran daño. O sea, yo viene todo eso a raíz de... Muy bien. Bueno, vamos a dar este capítulo más o menos por explicado. De ahí volvemos a Murcia. Tienes a tu tercer hijo, que es Eric, sí. Que yo los conozco a todos. ¿Y qué pasa con Eric?
Pues claro, ya al tener los mayores yo notaba cosas muy distintas en él. O sea, tú habías criado ya 2 niños. Claro, ya eran grandes. Neurotípicos, digamos. Exactamente. Y el tercero, notabas que había algo en el desarrollo que no era... Claro, que no era normal. Ya desde un bebé, ¿no? Con 18 meses. Porque Vale, él era... hasta los 18 meses, no se normalidad notaba. Sí, absoluta, él ¿vale? comía todo, Ujú. hablaba lo poco que puede hablar un niño con 18 meses, le llamabas por su nombre y él te entendía, se Y él reía, sí miraba. hablaba al nivel de 18 meses. Sí, por ejemplo, decía mamá, papá, teta, hola, adiós, Ajá. cosas, palabras que tú sabes que con esa edad se pueden decir. Y de Sí, pronto sí. fue como si cogieran un cuchillo y cortaran todo. O sea, dejó de hablar, dejó de comer, no atendía el nombre, se quedaba viendo como la Eso a lavadora... los 18 o sea, meses. sí, como la lavadora gira, él se quedaba muy pendiente de todo, ponía todo como muy en orden, muy en fila. Y yo digo, esto no es raro. Y lo del habla, pues la verdad tampoco me preocupó mucho, porque mi segundo hijo, hasta que no entró a infantil a los 3 años, no habló del todo bien. También tardó un poco en hablar. Ujú. Pero sí fue cuando yo lo llevé al pediatra. Tuve suerte de que el pediatra dijo, te voy a mandar a atención temprana, porque hay muchos pediatras que es verdad que te dicen, eso es retraso de lenguaje, vamos a darle tiempo a que hable, a que tal, que no pasa nada, pero... Claro, yo le digo, a ver, es un niño que comía de todo y ahora solamente quiere leche, no lo veo yo. Y ya me mandaron a atención temprana y conforme le hicieron el estudio dijeron que lo diagnosticaron con autismo. Autismo. Ujú. Ujú. ¿De qué nivel le...? Él tiene un nivel bajo, muy bajo. Nunca no le han puesto todavía como un número, pero él decían que tiene un nivel muy bajo. O sea, muy bajo ¿en qué sentido? Que no es muy grave. No, que no es severo, ni grave, ni Ujú. nada, y que va a poder hacer su vida independiente el día de mañana. Ujú. Con las terapias que tiene ahora hoy. Y ya te digo, a ver, al principio sí que te pone un círculo de no te va a hablar, no te va a dar un beso, no te va a abrazar, no va a querer estar en lugares, le va a molestar esto, le va a molestar... O sea, te lo ponen como... Tú sales de allí con unas ideas de ¿qué va a pasar? O sea, sales mal. Lo que pasa que Porque aquí, ¿a ti qué te dijeron? O sea, a ti te dijeron ¿con exacto, qué edad y con qué edad fue? con eso, ya te digo, con 18 o Vale, 18 con 1 año y años, medio, a ti te dijeron... él tiene este diagnóstico, que los niños con autismo son así, 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 van a necesitar terapia y tienes que empezar con las terapias y ya se irá viendo la evolución, porque como dice él, es un espectro y no se sabe cómo... Cada niño es diferente, tú no puedes comparar uno con otro, pero sí que hay unas reglas, como decían así, unas reglas básicas de no va a hablar, no va a esto, no tal, y ya depende de las terapias que siga, vamos a ver qué se consigue. Vale, y esas, digamos, esos hitos básicos que son problemáticos son no poder hablar. Sí, no interactuar con la gente, no sociabilizar, sobre todo eso, y que no avance en el tema Cognitivo, de aprendizaje. Correcto. Ujú. Muy bien, entonces, una vez recibes ese diagnóstico, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué empezáis a hacer? Nosotros pues ya empezamos a buscar terapeutas, dimos con una terapeuta muy buena. ¿Qué tipo de terapeutas? Era logopeda. Vale, un logopeda para el habla, para ¿no? él solo primero. Y la verdad que con ella el niño avanzó un montón, pero mucho. O sea, empezó a decir muchas palabras, empezó a comunicarse. No tiene todavía una comunicación del todo funcional al principio, pero empezó. Supimos que sí que iba a poder hablar, que no iba a quedarse en señales o que íbamos a tener que adaptar un lenguaje de signos o una tablet para que él se pudiera comunicar. Supimos que sí que entendía ciertas cosas. Él era capaz de decir, si le ponías un dibujo de una manzana, sabía que era una manzana, no que era una pera. O sea, era muy... Y luego ya empezamos con la asociación en la que está a día de hoy, que es Abamur, que tiene muy buenos profesionales y con la que a día de hoy mi hijo no es nada de lo que era al principio. O sea, ha superado todas las barreras que dijeron que no iba a superar. Las ha superado. Un niño súper cariñoso, se deja abrazar, se deja dar beso, intenta sociabilizar dentro de sus posibilidades, que todavía no está del todo, pero habla, suma, resta, canta, lee. ¿Qué edad tiene ahora, Eric? 9. 9. Uh-huh. ¿Y cuándo adquirió el habla? Más o menos de forma... Bueno, dice que todavía no es... Yo creo que cuando ya empezó a infantil, ya tenía sus palabras. Y a raíz de que empezó infantil, como él va a aula abierta, no va a una aula, por así decirlo, normal, va a su aula abierta con sus terapeutas específicas, la verdad que empezó a progresar bastante a raíz de que empezó en el cole. Y ahora, por ejemplo, con 9 años, ¿cómo habla? ¿Cómo es su lenguaje?
no puede decir por así para que la gente lo entendiera. A veces parece un indio. O sea, te dice, por ejemplo, yo quiero agua. No te dice yo, mamá, dame agua o tal. No, es un lenguaje así como lo tal, pero sí que es muy específico. Yo quiero agua, yo tengo ganas, dame esto, como muy, por decir, cortante o así muy, muy básico. Sí, pero muy eficaz. Exacto. Pero sin sutilezas ni matices, nada, ¿no? exactamente. Y tú le tienes que hablar igual. Tú no le puedes decir a él, bueno, Eric, es que como te has portado ¿no? tal, vamos a... No, es Eric, hoy nos vamos a la playa, con tal y con tal. Yo no le puedo decir a él, bueno, y como el día está bien, está haciendo mucho sol, está haciendo mucha calor y tú estás sudando tal, y quiero que te diviertas, vamos a ir a la playa. No, él, no. Él en la mitad de la conversación ya se perdió. Ya, rollos no, tienes frases cortas, nos directas. vamos hoy, jueves, nos vamos a la playa. Ya está. ¿Y tiene diagnosticado algún retraso en el desarrollo a nivel psicomotriz? No, al contrario. Maneja súper bien, ¿no? Al contrario, mi hijo es un toro. Sí, además súper activo, que eso sí lo recuerdo. Mi hijo es un toro, ese no tiene problema para nada. ¿Y en el resto de aprendizajes que no tiene que ver con el habla? Muy rápido, para todo. ¿Sí? Sí. Los profesores están bastante contentos con él, con ¿Y la en evolución. ese sentido sí que tiene las competencias más o menos de su edad? Está en eso ya. Por ejemplo, ahora ya es verdad que al principio iba a una sola clase, ahora ya va a 3 clases con su aula de referencia. Porque en su colegio, aparte de estar en la aula abierta, va a clases con su aula de referencia para que empiece a adaptarse con los de su edad. Sí que es verdad que él va como por un año por debajo de los de niños de su edad. Entonces él repitió infantil, hicieron repetir un año en infantil para que no se notara tanto ese cambio. Pero sí que se está adaptando bastante bien. Los profesores por lo menos están muy contentos y yo también. O sea, él ahora ya es capaz le han puesto un comunicador como para poder que se exprese más a nivel sentimientos. Una persona que le cuesta eso. ¿Cómo es un comunicador? ¿Eso qué es? Una tablet donde tiene como pictos en donde él puede ir formando frases para decir cómo se siente. O sea, pictos se refiere a imágenes, ¿no? Exactamente. Como iconos. Exacto. Entonces, y alguna casa, un perro. Exactamente, una cara feliz o lo que sea. Y también tiene letras. Entonces él, como él ya sabe escribir, él ya escribe lo que quiere. Por si algún rato, sobre todo cuando está temas sentimientos, cuando él está muy enfadado, cuando él está triste, porque son personas que les cuesta expresarse eso. Entonces nosotros adaptamos eso ahora por el tema de que yo pues hace 2 años me separé y él no entendía esa situación, no entendía que su papá ya no estaba en casa y que su papá ya no estaban juntos. Entonces era como para que el día que él estuviera mal o lo que sea, se pudiera expresar de estoy triste, estoy tal. Porque eso sí que les cuesta, eso un trabajo que pues todavía queda por hacer. La parte emocional, ¿no? Exactamente. La parte de las relaciones físicas sí que, por lo que has dicho, es bastante abierto, cariñoso y tal. Sí. Pero la gestión emocional, como la parte fina de las relaciones emocionales, es lo que quizá más le está costando, ¿no? Es lo que más cuesta. Vale, Valeria, y en mitad de todo eso aparece el cáncer, ¿no? Sí, fue un poquito antes del día. Cuéntanos en qué momento aparece, cómo... Eso fue en el COVID, en el año del COVID. Yo me 2020, acuerdo, ¿no? Sí, yo me enfermé en diciembre, me sentía un poco rara. ¿Rara en cómo? En el sentido de que, claro, me venía la regla, pero yo tenía la regla todo el mes. Y yo decía, esto... Hormonalmente dije, tengo que estar Por muy... primera vez que nunca te había pasado antes, ¿no? Que va, nunca. En enero pues me dijo el médico, eres muy joven para que pase nada, tal, seguramente es un desajuste hormonal, te doy hormonas, tal, no sé qué. Y con eso bien. Pues enero y febrero fue igual y ya en marzo pues nos encerraron. Entonces yo estuve todo diciembre, enero, febrero, marzo hasta casi julio con esa sintonía de sangrar casi todos los días. Tenía la regla constante, como digo yo. Y en julio, donde iba mi hijo a terapia, que era una clínica privada, ahí en Molina, yo dije, mira, yo me hago un examen porque, claro, los públicos estaban primero colapsados. Saturados por el COVID, ¿no? Exactamente, no hacían exámenes de ningún tipo. Entonces yo me lo hice por privado y salieron los exámenes como muy alterados y me dijo, mira, te voy a dar una orden y para que vayas con tu ginecólogo de tu pueblo, en este caso en Molina, que es muy bueno y no te quiero asustar, pero no están bien los exámenes. O sea, siempre lo dije, fueron mis 100 y pico de euros mejor invertidos de mi vida. Fui allí y conforme vieron y me dijeron que estaba todo alterado, ya te digo, me mandaron a la Risaca y ya en la Risaca me hicieron las biopsias, tal, me llamaron, me dijeron, sí, un mes. A mí no me dieron un mes, en una semana me estaban llamando de que estaba todo alterado, tal.
que fuera. Y fue cuando me dieron el diagnóstico. Y yo me acuerdo que cuando me lo dieron, ella se sorprendió mucho, la doctora. Me dijo, porque es la primera persona que veo que no lloras. Le digo, es que, claro, ya me habían dado el diagnóstico de Eric. Entonces era como, si tú me estás diciendo que yo me voy a curar, créeme que me duele más que me hayan dicho lo de mi hijo porque no sé lo que puede pasar en un futuro que esto, porque al final esto es mío. Y si me dices que me voy a curar, pues vamos a echarle ganas y ya está. O sea, ¿Cuál fue el diagnóstico exactamente? me dijeron que tenía cáncer de útero. ¿Cáncer de útero? ¿Con metástasis o todavía? No, todavía no sabíamos nada. ¿No? Teníamos que le hicieron primero una operación en septiembre, que me cortaron, o sea, primero un poco. Se dieron cuenta que ya no estaba solamente en el cono, sino que ya estaba esparcido en el útero. Y fue cuando ya me operaron por segunda vez en diciembre, que me quitaron todo. Dijeron, vamos a evitar menos los ovarios, porque tampoco queremos que con tu edad, que yo era muy joven todavía, te viniera la menopausia. Y me operaron y bien, a ver, me operaron en el sentido bien, pero yo quedé mal porque me rompieron la vejiga, estuve mucho tiempo con una sonda, eso me provocó infección, estuve muchos días ingresada en el hospital, seguíamos con tema pero, COVID. Es que va muy rápido, como si no pasara nada. O sea, es que tú cuentas tu vida como si fuera un noticiario. Pues mira, me pasó esto, luego tal, pero es que son cosas muy fuertes. Sí, que el que lo claro. esté viendo es bueno a lo mejor también parar y permitir que la gente se dé cuenta y el que pueda tener cáncer o una situación parecida, que también entienda un poco el proceso. A ver. ¿En qué mes fue cuando tú recibiste ya el diagnóstico definitivo? En septiembre. Septiembre de 2021. Sí. Vale. Vamos un paso antes. ¿Cómo es posible que, por muy saturado que esté el sistema sanitario por el COVID, más de un año después del COVID, todavía no estén identificando que lo que te pasaba era suficientemente anómalo como para hacer una batería de pruebas mínimamente serias? Pues porque yo pensaba que a lo mejor como me dijo el médico, eres muy joven y con las hormonas se te va a regular todo. A lo mejor pues yo también, como nos encerraron y yo pues lo tomé así, a lo mejor dije sí. Puede ser que también tú, que no te quejas nunca, que yo te conozco, no te digo quejarte nunca en la vida, en ese sentido sea malo. Sí. Y si ahora volvieras atrás, decidirías ser un poco más quejica, Sí. en el sentido sano de la palabra, para evitar problemas de salud, ¿no? Sí. Y Vale. de todo en Cuando el sentido, cuerpo tanto habla, sí, es por algo. Es por algo, ¿no? Y de tanto de salud y de mente. O sea, yo soy una persona, como dices tú, que no pide ayuda. Ujú. Y eso es malo porque al final pasa esto. Que llega un momento en que colapsas. Explotas y a lo mejor cuando explotas te llevas mucha gente por delante. Sin querer. Vale. Bueno, entonces estamos a final de 2021, recibes el diagnóstico y te pautan lo primero una operación, ¿no? Sí, primero. Que ellos estimaban que iba a ser menos de lo que luego fue. Sí, exactamente. Vale. Primero dijeron, vamos a cortar un poco. Ellos identificaron un tumor, entiendo, Exactamente, un tumor muy pequeñito en el cono, como ellos llaman, en el cuello del útero. ¿no? Ujú. Entonces cortaron. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando cortaron se dieron cuenta de que era más de lo que ellos pensaban. Entonces, a la vez cogieron muestras del útero. Vale, pero más de lo que ellos pensaban, quiere decir que había un segundo tumor o que el tumor era más grande de lo que ellos pensaban. Que se esparció. O sea, el tumor era más grande de lo que ellos pensaran, lo Y se primero. extendió. Y eso ya estaba como cuando ella me explicó a mí que cuando ves un césped que está creciendo, pues así estaba ya en el útero. Ujú. No era un tumor en sí, sino que se estaba como esparciendo. Eso fue lo que a mí me explicaron en su momento. Entonces programaron la operación para diciembre. Una segunda. Sí, para quitarme Vale. ya todo. ¿La primera cuándo fue? En octubre, septiembre, octubre. O sea, como al mes del sí, diagnóstico, sí, operación, sí, rápido. Vale, y ahí al mes siguiente otra operación. Claro, ¿no? cuando hicieron la biopsia se dieron cuenta de todo lo que pasaba, pues al final ya me operaron en diciembre, en 11 o 12 de diciembre, me acuerdo, me operaron. Ujú. Claro que lo que pasa es que cuando yo decidí no tener hijos, a mí me hicieron me hicieron la ligadura, me cortaron las trompas. Vale, eso fue Antes después de mucho, Eric. ¿no? Sí, justo después de Eric. Que lo que Ujú. pasa es que se ve que ahí movieron cosas por dentro, porque a mí me hicieron como una cesárea, no me hicieron por laparoscopio, sino como una cesárea, y se ve que creó como un tejido entre el útero y la vejiga, que cuando me operaron en diciembre, al quitar el útero rompieron la vejiga. Claro, entonces tuvo que venir el urólogo, reconstruir la vejiga. Vale, entonces, espera, es que vuelves a ir como si nada, pero que son cosas muy fuertes y Sí, desagradables. sí, Vale, entonces, claro, a día de hoy pues ya lo veo así. Te desgarraron, o sea, te Sí, abrieron claro. la vejiga, ¿no? Claro, se rompió, entonces tuvo que venir el urólogo y Vale, entonces, reconstruirla. ¿qué pasó? Y ya estuve con sonda varios meses. ¿Qué es lo que pasa? Que
te Para ponen... orinar no podías orinar con normalidad. No, porque tienes que tienen... hacer siempre con una sonda porque Claro, habían roto la vejiga. claro, ¿no? tienen que ponerte una sonda y aparte te ponen en el cuerpo unas cosas que se llaman doble Jotas que van en todo el uréter para permitir que la orina salga sin problema. Que mi cuerpo eso lo rechazó completamente y que me creaba infecciones constantemente. Entonces yo estaba entrando y saliendo del hospital varias veces por las infecciones que me daban. Hasta que ya la última fue el día de mi cumpleaños, que me acuerdo que estaba en casa y me hicieron un pastel y tal, pero yo en la madrugada ya le dije al que era mi pareja en ese momento, le dije, yo sé, llévame al hospital porque no puedo más. Tenía la sonda llena de sangre, yo con una fiebre tremenda y ya me había creado una infección y un hongo. Entonces yo estuve con antibióticos, con antifungi, tenía a 3 especialistas conmigo. Vale, ¿y ahí te habían hecho ya la segunda operación del cáncer? Sí, ya me habían quitado Vale. todo, por eso Pero pues claro, que estabas tenía... en riesgo de que reapareciera. Exactamente, claro, ahí cuando me hicieron el examen me cogieron muestras de los ganglios centinela, que se llama, que tenemos allí para ver, porque si eso estaba contaminado, el tratamiento hubiera sido distinto, porque ya eso comunica al resto del cuerpo. Pero no, eso estaba limpio, o sea que en ese aspecto dijeron que ya con esa operación iba a ser más que suficiente. Entonces, bueno, pasó eso, me quitaron al final ya cicatrizó todo, me quitaron la sonda, ya empecé a querer hacer vida normal, que fue cuando creo que volví un mes a trabajar, un mes justo, y volví a sangrar. Y ya no era lógico que sangrara porque yo no tenía nada. Sí, eso me acuerdo, esa época. Claro, de esa edad. Y ya me descubrieron que en la cicatriz donde cerraron todo y quitaron todo, volvió a salir el tumor. Vale, o sea, una tercera aparición o un... Sí, y ahí fue cuando... esa vez sí ya me costó. Ya no lo tomé como la primera vez o la segunda de que, bueno, no pasa nada, vamos a darle, tal. Ya me dolió. Esa ya fue cuando dije... O sea, ya te dolió, ya te preocupó. Sí, en el sentido de... Angustia, exactamente, fue ya sufriste emocionalmente. Sí, el ya, agobio, exactamente. la ansiedad, Ya fue como... el miedo, ¿no? Otra vez vamos a empezar otra vez de cero. Ya no tienen nada que operar porque ya no había nada que operar. Entonces ya era quimio y radio. Entonces ya era tema completamente distinto, otro tratamiento distinto y pasar mucho dolor. Yo pasé mucho dolor. ¿Y tú ahí qué edad tenías? Es que ya ni me acuerdo. 34, ¿no? Sí, puede ser. Sí, es que claro, yo ya era como otra vez. Ya me dolió. Y seguía, y aparte, sola. Porque seguíamos con tema COVID, yo tenía que estar en la habitación sola. A mí no me podía acompañar nadie, no podía estar nadie conmigo en la habitación. Ningún familiar. O sea, yo cada vez que me quedaba ingresada o lo que sea, tenía que estar sola. No podía ir nadie. Entonces ese tema también, el vivirlo como sola, pega duro. Y ya pues la quimio, la radio fue la que más me costó porque me produjo luego muchos inconvenientes en salud. Vamos cosa a cosa. ¿Cómo es la quimio? Pues la quimio a mí me daban todos los lunes, me daban el tratamiento y eso es un veneno que te meten al cuerpo que al final... ¿Cuántas dosis? Me daban una todos los lunes. ¿Durante cuánto tiempo? Yo estuve casi 2 meses. O sea, 8 sesiones, ¿no? Sí, más o menos. 2 ciclos. Yo creo que cumplí 2 ciclos. De quimio fueron 2 ciclos y de radioterapia fueron 60 o 70 sesiones. Porque eran todos los días. Todos los días. La radioterapia era todos los días y de lunes a viernes y la quimio sí que eran todos los lunes. ¿Y qué efectos secundarios tiene la quimio y qué efectos secundarios tiene la radioterapia? A mí la quimio, la verdad que no, como no era una quimio tan fuerte como la del cáncer de mama, por ejemplo, sí que es verdad que se me cayó el pelo, pero no a nivel de quedarme calva. Me quedé sin pestañas, sí. Me produjo muchos problemas estomacales, muchos problemas... Perdona, porque esta aparición última de cáncer no se podía operar. No, ya no había nada. No había forma de operar. No, porque ya no había que matarlo directamente. O sea, era porque seguía saliendo como en la cicatriz que habían dejado. Entonces había que matar de golpe. Entonces hicieron eso y luego también me hicieron braquiterapia, que la braquiterapia es más complicada. ¿Puedes explicar cómo braquiterapia es que te dan los rayos X directamente en la zona. Entonces te ponen como un... Pero te introducen... Claro, te meten como un dildo que de eso te ponen un gel y te meten directamente eso, da los rayos directamente a la zona. Por la vagina. Claro. Introducen un aparato, ¿no? Y que radia directamente en contacto con el... A donde tiene que ir, a la zona que tiene que ir. La otra radioterapia... Y eso es muy doloroso, ¿no? Sí, es complicado. Muy doloroso, ¿no? Es doloroso porque aparte ya vienes de estar con muchas sesiones de radioterapia,
que para mí ir al baño era lo más doloroso del mundo. O sea, yo ir a hacer pipí y yo tenía que tomar mucha agua. Pues yo evitaba tomar agua. O sea, yo no quería ir a hacer pipí, yo lloraba. O sea, eso era el dolor. Yo creo que prefiero parir 10 veces más que volver a sentir esos dolores. O sea, es horrible no poder hacer pipí. No. Entonces empezamos con los corticoides. A ver, para pero, aguantar. un momento. ¿Cómo se llama? ¿Braquioterapia? La braquiterapia, que fueron Braquiterapia. 3 o 4 sesiones que me dieron, que ya era lo último que te dan cuando ya terminas con la quimio y con la radio. Lo último que te dan la braquiterapia para poder ¿Y la, terminar. la quimio es dolorosa? Perdón, ¿la radioterapia la recuerdas dolorosa? No, ni te enteras. Es No te doloro- enteras, ni calor, ni nada. Nada. Te hacen, yo tengo como unos puntitos tatuados para saber que da en el mismo sitio porque te mide. Pero yo no. El Y dolor al es- día siguiente tampoco te No, notas nada. O sea, radioterapia nada, ¿no? No. Es totalmente indolora. es indolora, lo que pasa que sí que te produce problemas. Es lo que te decía, te irrita. Por ejemplo, en mi caso me irritaba la vejiga, me irritaba para poder hacer, yo no podía hacer pipí porque todo eso me ardía. Pero eso era por la radioterapia. claro, porque la radioterapia te quema al final por dentro. No sientes porque no te duele, pero por dentro sí que te está haciendo mucho efecto. O sea, que sí que tuvo dolores de forma colateral. Exactamente. A posteriori, a la hora de orinar. Exactamente, y de todo eso. Ujú, vale. Y la quimio, pues el malestar, los vómitos, los mareos, el cansancio, Ujú. el que te baje las defensas. Que bueno, a mí tuve suerte de que no bajé tanto y pude completar todos los ciclos. Hay gente pues que no baja la y tiene que cortar y no puede También la edad continuar. será un factor importante. Sí, ¿no? puede ser. Con 34 años, su Sí, cuerpo yo más o menos. exactamente aguantó. La verdad que el mío aguantó. Ujú. Era cada 2 por 3, hacerte tags. Yo tenía ya las venas de los brazos rotas, tenía moretones porque te pinchaban aquí, para hacerte exámenes todos los días. O sea, yo pasé dolor, la verdad, mucho dolor. Y estabas comentándonos el tema de los corticoides. Sí. ¿Qué pasó y en qué fase? Porque eso pues me ayudaban a mantener un poco, a controlar un poco el dolor para poder, pero eso me produjo O sea, a mí. redujo la inflamación, ¿no? El Ujú. corticoides. Pero yo sí me inflé mucho, yo era un globito y yo que era una persona como, bueno, sigo siendo, soy una persona coqueta y a mí ese tema fue duro. El verme cómo mi cuerpo cambió, fue duro. Que a día de hoy recién estoy como interiorizando todo eso y a la final he aprendido a quererme. Yo dejé de quererme mucho. ¿En qué sentido? Porque yo no me sentía a gusto viéndome en el espejo, lo hinchada que estaba, lo gorda que estaba, por así decirlo, lo que subí mucho de peso, porque me hinché con tanta medicación, yo era un globito. Entonces a mí todo eso me costó mucho asimilarlo. A lo mejor más incluso que algunos aspectos de la enfermedad. Sí, Curiosamente, como a veces sí, era... hace una transferencia de lo importante a otra cosa y lo otro te disgusta. Sí, yo era... la ropa no te queda, ya yo me psicoseaba mucho, yo otra vez o no sé qué, pero es que tal, tenía mucho miedo en ese momento pues claro, tienes pareja y te da miedo, yo que sé, que no estés acorde como para que la pareja no esté con otra persona, yo tenía mucho miedo a eso, yo creo que era más eso, más el miedo a ese que realmente lo que pensaba, entonces fue como un golpe un poco así de realidad de que no va a pasar nada, pero yo me hacía esas ideas tontas, por así decirlo. Me costó mucho salir de eso también. Y una vez hicieron la braquiterapia y todo esto último, ¿qué pasó con el cáncer? No, desapareció, a día de hoy sigo en controles, que es verdad que ya, antes era cada 6 meses, luego pasó cada año y ahora sí que las tengo yo cada año. Sí sigo y la verdad que por el momento está todo bien, está todo tranquilo, no... ¿Cómo llevabas tú la gestión de esas cosas que te han pasado? Porque tú has tenido siempre tendencia, bueno, yo lo conozco, hago un spoiler aquí, a hacerlo todo sola. O sea, a gestionar todo sola, a superar todas las cosas sola, etc. ¿Cuándo has aprendido y cómo has aprendido a pedir ayuda? Si es que has aprendido. ¿Has aprendido? A ver, me ha costado. ¿O te sigue costando un montón? Me sigue costando, pero lo hago. O sea, Vale. ya. Me ha costado, pero ya lo hago. Cuando me separé, ahora. Vale, porque, bueno, entonces, hace un par de años, 2 ¿no? años y poco que me Hace separé. un par de años decidiste separarte del padre de Eric, con el que tienes buena relación, ¿no? Sí, nos llevamos muy Que bien. es muy buena persona, Sí. yo lo conozco, estupendo.
Vale, entonces, ¿por qué razón decides separarte? Y a raíz de ahí, ¿qué cambios devienen? Yo creo que ya vi que no, él no estábamos ya como en la misma sintonía, por así ¿En qué decirlo, en el sentido? sentido de que yo creo que él necesitaba vivir y conocer otras cosas y yo pues ya estaba, él me conoció a mí muy joven y ¿Qué edad yo, tenía él? pues él tuvimos 10 años juntos, 38, yo tenía 28, 24, pues 23, 24 cuando lo conocí O yo. sea, él tenía 32 a lo mejor. No, Él tenía ahora 34, cuando lo dejaste sería 32, ¿no? sí. Entonces, es verdad que conocí una persona con 2 hijos, a la final de cuentas es una responsabilidad. Sí, sí, sí. Entonces, como que ya no le veía yo como para esa responsabilidad. En ese sentido, yo creo que necesitaba como abrirse al mundo y hacer sus cosas. No sé, no quise ser egoísta en ese aspecto de... O sea, tú veías que él no estaba bien, No. que a lo mejor no iba a tomar la decisión. Y yo antes de que él tomara una decisión que me hiciera daño, prefería mejor que nos separaran. A lo mejor de que él me engañara o de que hiciera otras cosas, yo preferí que no... Terminar bien como estamos ahora, que nos llevamos estupendamente. O sea, fue la primera vez que a lo mejor... que lo hacía como siempre. Pienso en el resto antes que en mí, entonces decidí Hasta eso. para que te dejen, dejas Exacto, tú para ahorrar mal rollo. Exacto. ¿Sabes cómo O es sea, la cosa? No, pero es que la mente humana es increíble. Exacto. Los rasgos de la personalidad están en estas cosas. Para evitar el mal rollo de que te tenga que dejar y que pase algo tal, ya lo dejas tú y ya lo... Exactamente, ya, pues ya lo valoro de esa forma. Pero ya ahora, es verdad que ahora ya pido ayuda. Por ejemplo, yo me costó, yo después de todo lo que me da, fui mucho tiempo a la psicóloga, con una psicóloga, para saber, entender que yo no puedo solucionar la vida a todo el mundo. No soy el salvador de todo el mundo, que era lo que me pasaba. Y que a mí también me pueden ayudar. Date cuenta que yo durante todo el periodo que yo estuve enferma, el periodo con tema Eric, yo no soy una persona que se ha sentado a llorar y que me hayan dicho, ay Valeria, necesitas que te ayudemos, necesitas un abrazo, necesitas... Yo estaba enferma y era como el pilar de mi casa igual. No pasa nada, ustedes tranquilos, que esto lo vamos a superar, esto lo vamos a llevar adelante, tal. Yo no me daba el tiempo de sentarme a llorar. Es una cosa tan simple como es llorar y desahogarse y decir, necesito que me cuiden. En el proceso desde el diagnóstico de Eric hasta que termina por última vez el rastro del cáncer, ¿cuántas veces te recuerdas llorando y compartiendo lo que sentías? Si ¿Conmigo llora, o una? ya está. Yo creo 1 o 2 No, pero- veces ya está, pero no, o sea, yo lloraba, sí lloraba, pero como porque estaba cansada de sentir dolor y tal, pero yo no, de sentarme con alguien y desahogarme y decir, mira, me siento así, yo creo que contigo una vez, ya está, del resto no, y mira que yo tengo gente muy allegada a mí que ¿Y qué es lo que hace que no puedas el soltarte de esa manera? no sé, porque a lo mejor no quería que me vieran con pena o porque yo no quería que esas personas pasaran un proceso que no les correspondía. O sea, yo era egoísta por ese lado. No es como ahora que, por ejemplo, yo tengo ahora muy buenos amigos, contados con los de la mano, que son 4, a los que yo me siento, y días que yo tengo malos, me siento, yo lloro y me escuchan. Ya está, simplemente me escuchan. Y no quiere decir que se contaminen con lo que a mí me pase, pero simplemente están ahí, me escuchan, ¿me entiendes? Me dan un abrazo, me dan un beso cuando lo necesito. Que yo eso antes era como, para mí era como que no lo veía. ¿Sabes? O sea, no lo sentía así. Era como que si te cuento a la final, no sé, es como que te estoy haciendo también partícipe de todo este año, no quiero que lo pasen mal, no sé. Y puede ser que tuvieras una imagen un poco idealizada del tipo de rol que tú tenías que llevar de cuidadora y que el mostrar debilidad o mostrar tristeza como que ensuciara esa imagen que Sí. tenías de ti misma y entonces tenías ahí como un rollo al final tóxico, cerrado. Sí. Ya. De que no me podía equivocar. Yo era una persona que pienso, a día de hoy todavía me frustro con muchas cosas tan simples de que como que no me sale algo en el trabajo y me frustro, pero de una manera que muchas veces hasta lloro y digo, "Uf", pero es algo en lo que estoy todavía trabajando. La autoexigencia, ¿no? Sí, en lo que también te puedes equivocar, Valeria, también eres humano, no pasa nada porque hagas algo mal y te falte tal, pero a mí eso, ¿Y de dónde viene eso? pues... En que tu es- caso, ¿de dónde te viene? Pues en lo que te digo, en lo Pero, que... por ejemplo, ¿tu padre era muy exigente cuando tú eras niña? O... No, a ver, sí que quería que yo hiciera una carrera y que fuera una profesional y tal, y a día de hoy pues yo estudié, terminé y estoy ahora donde quiero estar y para lo que estudié, pero no era tan
Y mi madre tampoco. Yo creo que fue algo más mío. Como de demostrar que no... Que yo podía sola, siempre. Soy una persona muy independiente siempre, entonces era como que me equivocaba en ese aspecto de pensar que siempre tengo que estar así. ¿Y ahora cómo te sientes con respecto a eso? Pues ahora, después de todo el trabajo emocional que he hecho, la verdad que súper bien. Estoy muy tranquila, muy desahogada, porque ahora sí estoy mal y necesito ayuda, la pido. No me da vergüenza decir que tuve que ir al psicólogo, no me da vergüenza decir que fui al psiquiatra, que al final me medicaron un tiempo porque no podía dormir y cosas así. ¿Y con qué te medicaron? ¿Qué es lo que...? Me dieron una cosa muy sencilla. Yo creo que fue diazepam, que estuve un tiempo y Ansiolíticos, tal. ¿no? Sí, Una para benzodiazepina. simplemente para poder dormir, porque yo era una persona que después del incendio yo no dormía. O sea, me costaba mucho conciliar el sueño. Entonces eso me mantenía a mí muy cansada y muy agotada todo el día. Pero de ahí a nivel ahora emocional, la verdad que estoy muy tranquila. He encontrado ya un punto ahí medio de... ¿Y qué consejos darías ahora a posteriori, con todo lo que te ha pasado, si volvieras para atrás y pudieras hablar con la Valeria de 20 años? Dime los 3 consejos que te darías a ti misma si volvieras para atrás. Yo primero no me haría la heroína. Pediría mucha ayuda. Me diera el tiempo de llorar también, porque no lloré. Y luego pues que intentaría no sobrepensar, pero sí intentar, no sé, yo era una persona muy impulsiva y a la final las decisiones de mi vida las he hecho muchas veces por impulso. Por ejemplo, ¿qué cosas? Por ejemplo, yo si me dices a mí, yo me hubiera pensado mucho volver a tener hijos. Yo los amo con todo mi corazón, pero yo no sé si fue también eso de que con las personas que yo les tuve siempre quise darles una familia y a la final decidí tenerlo. Por tus parejas, Puede ser, sí. un poco te entregaste tanto que, aunque tenías una voz que decía igual no es el momento, Exactamente, igual es no, correcto. tal. Porque yo a día de hoy yo adoro a mis hijos y con mis hijos, mi familia son mis hijos ahora mismo, somos O sea, nosotros al final 4. todo lo que estás diciendo es darte más valor a ti Ujú. y darte importancia a ti misma en vez de poner a los demás por Sí, encima de ti, ¿no? exactamente, el quererse uno mismo es muy importante. No es que sea un típico tópico como todo el mundo dice, es que no, no, hay que quererse Bueno, a ver, quizá el que tiene y conocerse uno mismo. antecedentes de que no se ha puesto por delante a sí mismo, Ujú. lo que le sana es ponerse por delante. Pero el que es un narcisista egoísta, a lo mejor lo que le sana es ponerse por detrás. Sí, también. Cada uno necesita la medicina que te complementa, Ujú. ¿no? Que te da lo que te falta, que en tu caso era el darte la relevancia que tú necesitabas Correcto. para ti misma, ¿no? En mi caso sí. En no ser egoísta, porque fui egoísta de tal parte, o sea, no dejé que personas entraran a mi vida, o sea, las tenía, pero no las involucraba en mis cosas. Pero a ver, ¿egoísta en qué sentido? En que No te entiendo. en el sentido de que yo no permitía que la gente se acercara a mí. Si yo, por ejemplo, A ver, hay gente que, por ejemplo, se da Tienes cuenta. tanto el rollo de ayudar a los demás que cuando decides que no te ayuden, Mm, te sientes culpable por haber sido egoísta. Pero no ves que es al imagínate. revés, no ves que es al revés. A ver, Que ahí lo que estás haciendo es poner a los demás por delante de ti. por eso, porque exactamente lo que Pero te eso no es decía. egoísta, es el antiegoísmo. No, porque yo a la final era egoísta conmigo mismo, te estoy diciendo, no con ellos, conmigo. Porque yo no dejaba que la gente me ayudara muchas veces, aunque se diera, la gente se daba cuenta, ¿no? Que yo necesitaba Pero a ver, ayuda. eso en el mundo de los demás no es egoísmo. Es al revés, es que estás Bueno, sí. anulándote lo tuyo Ujú. y poniendo lo de los demás por delante. Sí. Entonces, En no cambio eres- ahora no, ahora Claro, sí. o sea. Yo ahora dejo que la gente, no todo el mundo, porque soy muy... No dejo que todo el mundo entre tampoco a mi vida. Yo ahora manejo que mi vida entre en cierta clase de personas también, porque tampoco quiero que me dañen la tranquilidad ni me contaminen con cosas de fuera, lo tengo clarísimo. Ya sé elegir con quién y con quién sí y con quién no. Pero las personas que están en mi vida sí que dejo que en su momento dado, pues, se sienten conmigo y hablen y me mimen y me cuiden Te y dejas me tal. cuidar, ¿no? Sí, Bueno. que antes no lo hacía. Ahora no, ahora ya soy la niña mimada de todo el mundo. Muy bien, Valeria. Muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría también reiterar el agradecimiento al restaurante El Salón del Secreto, que nos ha cedido este espacio maravilloso para hacer la entrevista. ¿Algún último consejo, bueno, o cosa que te gustaría compartir con alguien que pueda estar pasándolo muy mal ahora por tema de salud, maltrato o problemas con algún hijo? ¿Qué puedes aconsejar para salir adelante en esos momentos? Pues que no sabría decir exactamente porque es que yo a mí
Yo supe salir adelante porque yo busqué ayuda. O sea, yo no O sea, puedo... buscar ayuda es fundamental. Sí, ¿no? porque yo sola no hubiera podido madre, tampoco. tu amiga Sí, Lorena, terapia. exactamente, terapia, el psicólogo y tal, gente, reunirte con gente que realmente sobre todo eso, pedir ayuda, porque uno a veces piensa que solo puede y que va. Explotas de una manera mala. Entiendo. De una manera que a la final, toda la poca gente que puedas tener, a la final esa bomba les explota, les da en la cara y te aleja. Entonces yo pedí ayuda. Yo supe salir de allí pidiendo ayuda. Muy bien, Valeria, pues muchas gracias por estar aquí, por haber contado todo, que has dado un montón de detalles. Nos seguimos... De manera así y tal, pero ¿sabes cómo soy? Sí, eres un ejemplo de superación. La verdad es que con 38 años has vivido más que gente con 70. Así que una vez más, gracias por estar aquí. Nada, y nos sí. vemos en la próxima entrega. Vale.